Costa Rica es un pequeño país de América Central situado entre Nicaragua y Panamá. ¿Cifras? Los 4.400.000 habitantes viven en sus 51.000 kilómetros cuadrados. A este país discreto, atravesado por varias cadenas montañosas, se le suele apodar la Suiza de América. El hombre ocupa las tierras costarricenses desde hace más de 10.000 años. Hasta el siglo XVI, diversas etnias se repartían su territorio. En 1502, una terrible tormenta sorprendió a Cristóbal Colón y a sus compañeros que se vieron obligados a atracar en sus costas. Descubrieron así este territorio y lo convirtieron en una colonia española. En 1838, Costa Rica consiguió la independencia. Además de enfrentarse a los aventureros, el país tuvo que vivir una guerra civil para convertirse en una auténtica democracia. En Hispanoamérica, a los costarricenses los apodan ticos. La mayoría de su población es blanca o mestiza. La principal fuente de riqueza de Costa Rica es su naturaleza. Un tercio del país está compuesto de parques naturales protegidos, ya que sus bosques padecieron los estragos de la deforestación, sobre todo desde la revalorización de la madera como materia prima. Otra de sus grandes riquezas es la fauna. Miles de especies se perpetúan bajo la protección de este eficaz sistema de parques nacionales. La consecuencia es que se ha generado una nueva fuente de ingresos, el turismo, sobre todo el que viene interesado en descubrir la naturaleza. Los Brillanticos te invitan. En el corazón del Valle Central, a casi 1.200 metros sobre el nivel del mar, encontramos San José, la capital, una ciudad concebida siguiendo el modelo de las ciudades americanas, como una cuadrícula a través de la que la circulación se distribuye por grandes avenidas y calles numeradas. San José es una ciudad joven, pues se fundó a mediados del siglo XVIII. El Parque Central y esta rotonda de estilo impreciso nos llevan hasta la catedral, erigida en el siglo XIX. Una buena parte de los 350.000 habitantes de San José pasa en algún momento del día por la Avenida Central, que es en parte peatonal. Si la recorremos, llegamos al auténtico centro histórico de la ciudad, la Plaza de la Cultura. En ella podemos disfrutar del orgullo nacional, la fachada renacentista del Teatro Nacional, que se inauguró en 1897. Este teatro, diseñado por arquitectos belgas y decorado por artistas italianos, alberga un famoso fresco que representa la recolección del café. También en la Plaza de la Cultura podemos ver unos tubos metálicos muy altos que marcan la entrada de un museo propiedad del Banco Central. Es el Museo del Oro, un edificio que encierra un tesoro, una de las colecciones de joyas precolombinas más ricas que existen. Adornos de los reyes y jefes, joyas de los guerreros o simples objetos de decoración. Maravillas culpables en gran medida de la locura que hizo presa en los conquistadores. Pero no es oro todo lo que reluce, como demuestra el edificio metálico, una edificación revestida de acero. Acero que se importó desde Bélgica a finales del siglo XIX. Ahora es un colegio y domina el templo de la música del Parque Morazán, otro enclave histórico de la capital. También testigo de la historia es el Museo Nacional, un antiguo cuartel militar en el que aún podemos ver los impactos de las balas que se dispararon en el transcurso de la Guerra Civil de 1948. En el jardín sigue exhibiéndose uno de los grandes enigmas de la época precolombina. El origen de estas enormes piedras esféricas de más de 15 toneladas que se descubrieron en la península de Osa, al suroeste del país, sigue siendo un misterio. El barrio Amón es uno de los más antiguos de la ciudad. El estilo de sus casas no puede ser más dispar. La mayoría se construyó en la época de mayor auge de la ciudad, a mediados del siglo XIX. Fue entonces cuando los europeos empezaron a consumir café con asiduidad. Costa Rica, como gran productor de este precioso grano, en especial la capital, atrajo a empresarios de todos los países del viejo continente e incluso de otros. Hoy en día, las casas coloniales que han resistido el embate de los numerosos terremotos albergan embajadas, organismos oficiales o restaurantes. El mercado central de San José es uno de los mejor aprovisionados de Costa Rica.
Sus estrechos pasillos cuentan con los mejores productos llegados de todas partes del país y, como podemos ver, con todo tipo de plantas medicinales. $1 por recolección. En el mercado, el comercio es el rey, pero siempre con la bendición de Cristo. ¡Fría la pipa! ¡Ay, pipa bien fría! Ay mami, ay mami, ay mami, y yo te quiero, y yo te adoro, ay tú me gustas, tú eres mi todo, que tus ojos, tu sonrisa. Durante el día, las calles de San José están siempre llenas de vida. Cuando cae la tarde, la animación se traslada a los bares y a los hoteles que disponen de casino. Los josefinos, como se conoce a los habitantes de San José, van a jugar a las cartas con la esperanza de volver a casa con los bolsillos repletos de colones, la moneda local. La música de las bandas anima bares y restaurantes y prolonga las siempre cálidas veladas de San José. Al salir de la capital, nos topamos con una región muy fértil. Se trata del Valle Central, el corazón económico de Costa Rica. Mide 60 kilómetros de largo por 20 de ancho, y de sus recursos vive la mayoría de la población. A este valle, cuna del país, llegaron los conquistadores que fundaron en él la primera capital, Cartago, a la que en el siglo XIX sustituyó San José. A pesar de que perdió el estatus de capital política, Cartago sigue siendo la capital religiosa del país, como demuestran las numerosas iglesias del centro de la ciudad, entre las que destaca una basílica de estilo bizantino, Nuestra Señora de los Ángeles. Se construyó de arriba a abajo con maderas preciosas para albergar a la Negrita, la Virgen Negra. Cuenta la leyenda que una joven encontró su estatua en este lugar y se la llevó a la iglesia de su pueblo. Sin embargo, la Negrita regresó misteriosamente al lugar donde la joven la había encontrado. Tras atribuirle a la Virgen varias curaciones milagrosas, la basílica se convirtió en lugar de peregrinaje. Los montes que delimitan el Valle Central se sitúan en el lugar donde se cruzan las dos principales cadenas montañosas de Costa Rica, la Cordillera Volcánica Central al norte y la Cordillera de Talamanca al sur. En estas montañas de origen volcánico se respira una atmósfera extraña, acentuada por las brumas que las cubren a veces. El monte Irazú, que se levanta a 30 kilómetros de Cartago, es uno de los volcanes más espectaculares del país. Su cima se encuentra a 3.432 metros. Su nombre indígena significa Montaña del Trueno y el Temblor, y es un título merecido, porque la aparente tranquilidad de las aguas verdes y sulfurosas que llenan el cráter es engañosa. El 19 de marzo de 1963 se produjo una erupción tan violenta que Cartago e incluso San José, que está a 30 kilómetros de allí, se cubrieron de una espesa capa de ceniza. El volcán tuvo tanta actividad durante los 2 años siguientes que los habitantes de ambas ciudades salían de casa con paraguas para protegerse de las cenizas cuando hacía mucho viento. Es cierto que el Irazú ha recuperado la calma, pero el monstruo que se oculta bajo las nubes podría despertarse en cualquier momento. Como contrapartida, el origen volcánico de estas tierras hace del Valle Central un lugar fértil e ideal para numerosos cultivos. Además, el clima es tan propicio que se han desarrollado numerosas plantaciones sin ningún problema. Por ejemplo, en la región de Turrialba se explota la macadamia.
Este árbol, de origen australiano, produce un fruto similar a la avellana muy apreciado. Las nueces de macadamia se machacan y se utilizan principalmente para aromatizar helados. Se exportan principalmente a Estados Unidos. Allí son muy golosos. En el pequeño mercado de Turrialba encontramos, además de las nueces de macadamia, todos los productos agrícolas de la región. Las frutas y verduras del Valle Central tienen fama de ser las mejores del país. Al abrigo de las innumerables colinas que adornan el Valle Central, se explota también uno de los productos más importantes de Costa Rica, el café. Los cafetales se extienden hasta el horizonte a lo largo y ancho de 110.000 hectáreas en la parte norte del valle, a tan solo una veintena de kilómetros de la capital. El país cuenta con decenas de miles de fincas dedicadas en exclusiva al divino café, que producen alrededor de 160.000 toneladas de grano al año, cantidad de la que el 90% se destina a la exportación. La cosecha del café se lleva a cabo entre noviembre y enero. El café llegó a Costa Rica al principio del siglo y en realidad los franceses llegaron desde las islas del Caribe hasta Guatemala, y posteriormente el café llegó aquí a Costa Rica. El café es el segundo producto de exportación en Costa Rica. Siempre fue el primero y el segundo variedad entre el banano y el café. Costa Rica tiene la ventaja de producir un café de alta calidad, y ese se debe sobre todo de la altura. Aquí es un café de altura, que es un grano de maduración tardío, y ese da la calidad finalmente en el café. Atención cotobuceños, señor productor de café, los beneficios del país han acordado no recibir café verde. No arriesguen sus entregas de café, pues pueden ser rechazadas en el recibidero. Entregue solo café maduro y con gran orgullo produzca el mejor café del mundo. Instituto del Café de Costa Rica. Y sí, Costa Rica tiene el orgullo de producir el mejor café del mundo. La capital del café, Alajuela, se sitúa no muy lejos de la capital del país. Allí destaca su catedral, dominada por una impresionante cúpula de chapa ondulada. Al norte de Alajuela, un parque nacional rodea el volcán Poás. Con sus 2.700 metros de altitud, es el volcán más accesible de Costa Rica. La erupción más grande del Poás tuvo lugar el 25 de enero de 1910 y dio lugar a un enorme geyser de lava y gas que alcanzó los 4.000 metros de altitud. Las cenizas llegaron hasta la costa del Pacífico. Desde entonces, el Poás entra en actividad de forma intermitente y el parque tiene que cerrarse muchas veces por temor a una posible erupción. Al este de San José nos encontramos con la alta montaña, que en gran medida está cubierta de selva o bosque tropical. El 40% del territorio costarricense es bosque tropical. El Parque Nacional de Braulio Carrillo se creó en 1978 y lleva el nombre de un expresidente de la República. Son 46.000 hectáreas de terreno protegido que en su punto máximo alcanza los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Los científicos lo han dividido en 5 zonas ecológicas distintas, en las que florecen más de 6.000 especies vegetales. Esta exuberancia tiene forma en las altitudes más bajas de bosque tropical húmedo y en las más altas de bosque pluvial, y es posible gracias a la gran cantidad de precipitaciones que recibe, con una media anual en torno a los 4.500 litros por metro cuadrado. La vasta extensión arbolada del parque es casi virgen, por lo que el acceso es difícil. La mejor manera de observar la flora, aunque esté un poco fuera de lugar, es el telesilla. Es el medio ideal para adentrarse en el corazón de un bosque excepcional,
y permite desde la cima de los árboles dejarse llevar por la fascinación de esta región inexplorada en parte, envuelta aún en misterio y aventuras. Al este del país, en el Atlántico, la costa caribeña se extiende a lo largo de 210 kilómetros. La llanura de la costa está protegida por un bosque tropical de densidad variable que lo ocupa todo menos el curso de los ríos. Los numerosos ríos que recorren el país convergen en una de las zonas más húmedas de América Central, el Parque Nacional de Tortuguero. Este lugar, situado en el extremo norte de la costa atlántica, cerca de la frontera con Nicaragua, está formado por 19.000 hectáreas salpicadas de lagos. Tortuguero, como su propio nombre indica, es conocido porque allí anidan tortugas como la tortuga baula y la tortuga verde. En esta zona protegida, en la que la caza y la pesca están prohibidas, apenas hay alojamientos. Un pueblo y unas cuantas aldeas son el hogar de la población de la zona, que vive principalmente del turismo. Lo cierto es que de una veintena de años a esta parte se han construido unos cuantos hotelitos en medio del bosque tropical húmedo, así que los lugareños han podido reciclarse y aprender oficios como el de guía turístico o guardia forestal. Al amanecer, cuando la bruma aún lo cubre todo, podemos descubrir las auténticas riquezas de Tortuguero. Las orillas desaparecen literalmente bajo una vegetación exuberante, entre la que se camuflan flores únicas. Luego, cuando la increíble fauna del parque se levanta, podemos contar por millones los saltamontes y otros insectos. Decenas de miles de tortugas juguetean en el agua de los manglares. La existencia de pequeños canales permite adentrarse en el corazón mismo de la espesura. Es allí donde encontramos a los habitantes más feroces de la selva, como el caimán, una de las 140 especies de reptiles y anfibios que pueblan el parque. Iguanas, jacanas y monos cariblancos encuentran abrigo entre el espeso follaje y despensa. El martín pescador y la garza tigre son algunas de las especies de aves que se han censado en Tortuguero. Y las mariposas, mucho más numerosas aún, siguen atrayendo a aficionados del mundo entero con su infinita variedad. Aún no se han identificado todas las especies. Las serpientes son también innumerables. Algunas son inofensivas, pero en otros casos, belleza equivale a peligro. El sapo gigante y la rana leopardo son muy tranquilos, pero el auténtico fenómeno del parque es la rana roja, a la que apodan dardo venenoso y que no supera los 2,5 centímetros. Esta impresionante Venecia tropical que es el Parque Nacional de Tortuguero debe su supervivencia al gobierno del país, que actuó para resolver los problemas que plantearon los ecologistas. Para gran disgusto de los promotores inmobiliarios y los productores de bananas, en 1975 se decidió elevar el parque a la categoría de reserva natural. Gran parte del interior de la costa caribeña se dedica a la explotación de uno de los recursos más importantes de Costa Rica, los plátanos. Al igual que pasa con el café, del que vive un gran número de cooperativas de productores, varias empresas nacionales rigen el cultivo de la banana.
Desde finales del siglo XIX, la producción de esta fruta da trabajo a muchísimos trabajadores que recogen, lavan y preparan cada año millones de toneladas de plátanos. A pesar de que esta actividad se ha mecanizado en parte, trabajar en una bananera es muy duro y por lo general los peones se merecen un buen descanso. Los plátanos costarricenses se exportan al mundo entero. Puerto Limón es el puerto más grande del país, punto de partida del plátano y el café que se exporta al extranjero. La actividad portuaria ha permitido el desarrollo de una ciudad que, si bien sigue conservando las tradiciones españolas, cambió mucho con la llegada de mano de obra extranjera. Los negros, procedentes sobre todo de Estados Unidos y Jamaica, constituyeron la primera oleada de inmigrantes. Por eso, los afrocaribeños representan un 25% de la población de la región. Por su parte, los chinos llegaron contratados desde su país para trabajar en las obras del ferrocarril que une Puerto Limón y San José, pero pronto dieron el salto al comercio. Aunque no ha escapado a la modernidad, Puerto Limón ha sabido conservar el encanto propio de las pequeñas ciudades de provincia. Es famoso su parque municipal, el Parque Vargas, donde podemos encontrar gran variedad de árboles, entre los que destacan las imponentes ceibas tan propias del continente americano. Dicen que los perezosos se esconden entre las hojas de las copas de los árboles, pero a veces también los encontramos muy cerca del suelo. Los árboles forman parte de la historia de Puerto Limón, que debe la segunda parte de su nombre al único limonero de la región. Hubo una epidemia y se usaron sus hojas para elaborar una infusión como remedio para la fiebre amarilla. Así, el limonero salvó a la población de una muerte segura. El litoral atlántico de Costa Rica alterna las playas de arenas blancas con las de origen volcánico. En 1502, en el transcurso de su cuarto viaje a las Américas, Cristóbal Colón desembarcó en estas playas. Los indígenas lo recibieron bien y los conquistadores quedaron deslumbrados al contemplar la belleza de la región y el brillo de las joyas de oro que lucían los poderosos. Por esa razón, Colón bautizó este lugar con el nombre por el que hoy se le conoce, la Costa Rica. Al sur de Puerto Limón apenas hay pueblos y los alojamientos, muy dispersos y escasos, se caracterizan por la simplicidad caribeña. El océano proporciona a la región la mayoría de sus riquezas. Gracias a la política ecológica del país, claro está, la flora y la fauna, tanto terrestre como marina, están protegidas en el marco de diversos parques nacionales. El más famoso de la región es el Parque Nacional de Cahuita, cuyo fin es proteger los fondos marinos y que está rodeado por un arrecife de coral. Las 1000 hectáreas de vegetación que se extienden a lo largo de la playa también están protegidas. Aquí encontramos gran variedad de árboles y flora tropical seductora o misteriosa. La pequeña ciudad de Cahuita fue fundada en 1828 por William Smith, un negro caribeño anglófono que venía siguiendo la costa desde Panamá cazando tortugas.
quedó hechizado por el encanto de este lugar tan acogedor y se instaló aquí con toda su familia. Sus descendientes vivieron desde entonces en el seno de una sociedad caracterizada por el mestizaje, como sucede en el resto de la costa atlántica. Sin embargo, da la impresión de que el perfume del Caribe ha marcado para siempre la cultura de este lugar, a pesar de lo que otras civilizaciones le hayan aportado. Por las noches, cuando llega la hora de la fiesta y la música, no hay diferencias. El sur de Costa Rica es una vasta región montañosa que en gran parte dibuja su frontera con Panamá. Es el territorio de los indígenas. No muy lejos de la costa atlántica, el pueblo de Bribri es la entrada a la más importante de las 22 reservas indígenas de Costa Rica, la de Talamanca. Los indígenas ya no representan más que un 1% de la población costarricense. Se asentaron en esta parte de Centroamérica hace más de 10.000 años. Aunque la mayoría de ellos vive actualmente igual que el resto de sus compatriotas, dan muchísima importancia a la preservación de su territorio, uno de los más atractivos de todo el país. Los indígenas de Costa Rica son descendientes de una amalgama de varias civilizaciones, lo que les dota de una personalidad única en Centroamérica. En todo el territorio de Costa Rica hay restos arqueológicos que dan fe de una población bastante abundante, que se calcula más o menos en 400.000 personas a la hora de la llegada de los españoles. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los pueblos indígenas viven alrededor de la cordillera de Talamanca, tanto en la zona atlántica como en la zona pacífica. Todos son de filiación lingüística macrochibcha, que son los grupos que habitaron la costa atlántica de América Central y también Colombia. Sin embargo, en tiempos precolombinos, la zona de Guanacaste estuvo poblada por pueblos mesoamericanos en relación con los pueblos mayas y aztecas. Los otros pueblos son pueblos en relación cultural con los pueblos de Panamá, de Colombia y algunos pueblos de Venezuela. Los indígenas de Costa Rica vivieron el periodo colonial de una forma muy especial. Las enfermedades los diezmaron, pero se opusieron ferozmente a la esclavitud. Esta característica cultural tan excepcional podría explicar lo determinado que estaba el pueblo costarricense a vivir en democracia. La lucha para lograrla nació aquí, no muy lejos del río Sixaola, que sirve de frontera entre Costa Rica y Panamá. La inmensa cordillera de Talamanca, declarada Reserva Mundial de la Biosfera, atraviesa el centro del país desde Panamá hasta las afueras de San José. Dos grandes parques nacionales, los de Chirripó y La Amistad, aseguran la preservación de un territorio equivalente al 12% del país. A 3.400 metros sobre el nivel del mar, el Cerro de la Muerte nos recuerda los paisajes alpinos. La montaña es territorio de divertidos pájaros como el colibrí. Su técnica de vuelo es única y rapidísima. Pueden mantenerse en el aire en un mismo sitio y volar marcha atrás para sacar el néctar de las flores.
Otra rareza maravillosa de este bosque atrae a los aficionados a las aves de todo el mundo. El quetzal es una de las aves más bellas y desconocidas del mundo. Se camufla en los grandes árboles que pueblan el Cerro de la Muerte. Aquí hay quetzales porque hay mucha comida para ellos. Ellos comen el aguacatillo, abacaros. Es su principal alimento. Y porque hay bosque primario. El quetzal, donde se termina el bosque primario, ellos también se mueren. Lo que más ha motivado el estudio de los quetzales es lo que significó para los aztecas, para los mayas. Fue el ave sagrada de ellos, era el dios de la fertilidad. Y entonces es toda una historia de los quetzales y los mayas. Y se ha extendido por todo lugar donde hay quetzales. A 1000 metros sobre el nivel del mar, llegamos al pueblecito de San Vito, fundado en 1950 por inmigrantes italianos. Las autoridades costarricenses, faltas de mano de obra, los animaron a venir a cultivar esta tierra fértil. San Vito es conocido en todo el país porque allí se encuentra el jardín botánico más importante de Costa Rica, el Jardín Botánico Wilson. Desde su creación en 1963, permite estudiar y conservar más de 1000 especies vegetales. Aquí alrededor del jardín y dentro del jardín, la estación tiene 266 hectáreas, de las cuales 10 son de jardín. Las otras, hay 236 hectáreas, de las cuales la mayoría son bosque primario, alguna parte de secundario, y algún terreno que se compró recientemente para reforestarlo, con el fin de ver las diferentes especies, cómo crecen, cómo interactúan unos con otros, y utilizarlo como parte para que los investigadores que vienen a realizar aquí sus proyectos lo utilicen como parte de sus investigaciones. La fachada oeste de Costa Rica se extiende a lo largo de 1000 kilómetros por el Pacífico. Gracias a los hoteles turísticos y a los hermosos parques naturales que posee, es una de las regiones más visitadas del país. Al final de un pequeño golfo, se desarrolló en los años 40 una ciudad portuaria ligada a la exportación del plátano, Golfito. La ciudad goza hoy en día de un estatus de zona franca, gracias al que las casas tradicionales han podido recuperar la vitalidad y el colorido de antaño. Los ríos que desembocan en el Océano Pacífico no perturban lo más mínimo a los aficionados al surf. En Dominical, lo único que importa son los caprichos del viento y el tamaño de las olas. Aquí acuden surferos del mundo entero para desafiar las leyes del equilibrio y enfrentarse a la fuerza de las olas. Después de arreglarse y descansar unas horas a la orilla de aguas más tranquilas, están listos para realizar nuevas actividades.
Una de las especialidades de la región son los paseos a caballo, que permiten explorar el interior de la región y disfrutar de cerca de los maravillosos paisajes. El agua es un elemento esencial de la vida en Costa Rica. Ha permitido el desarrollo de una flora y una fauna excepcionales. Es sinónimo de ocio para los más y los menos deportistas y favorece numerosos cultivos como el arroz. Además, decide el estado de las vías de comunicación que entre mayo y noviembre, durante la estación de lluvias, nos reservan algunas sorpresas. Viajar en avión es lo único que te permite ignorar el estado de las carreteras. Los inmensos campos de palmas aceiteras llegadas de África se hacen hueco entre las zonas de relieve arbolado que constituyen el interior de una costa que parece trazada con un largo cordón de arena clara. Si seguimos la costa hacia el norte, llegamos a una de las ciudades más turísticas de Costa Rica, Quepos. Este antiguo puerto bananero vive hoy en día de la pesca. Sin embargo, para los turistas, esta ciudad es la puerta al Parque Nacional Manuel Antonio. Los límites del parque los dibujan unas playas paradisíacas donde crece un bosque primario muy denso. Este parque es tan visitado no solo por la belleza del océano, sino también porque allí es posible visitar animales de otro tiempo. Las iguanas. Este animal tan sociable no se lo piensa dos veces cuando llega la hora de ponerse a tomar el sol cual lagartija y a veces hasta se da un bañito. La familia de las iguanas reúne a más de 700 especies en todo el mundo y parece salida de un libro de prehistoria. Las iguanas son herbívoras y practican la poligamia. Cada macho vive con 4 hembras en un territorio muy definido, aunque en Manuel Antonio a veces no les queda más remedio que compartirlo con otras especies bípedas. Más al norte es necesario coger un ferry para pasar al otro lado del brazo de mar que separa Punta Arenas de la península de Nicoya. El Océano Pacífico bordea los 200 kilómetros de costa de la península y el resto del país hasta la frontera con Nicaragua, con playas interminables de nombres poco menos que curiosos. Playa Flamenco, Playa Pan de Azúcar o Playa del Coco. La playa Tamarindo es la más conocida y además de a los aficionados a los barcos, atrae a los surferos que buscan emociones fuertes. La parte sur de la península de Nicoya ha vivido un desarrollo espectacular desde los años 80. Los promotores construyen centenares de villas y residencias que pretenden fundirse en un decorado majestuoso a la vez que atormentado. En el litoral, los pequeños resorts hoteleros crecen como champiñones. Muchos cuentan con puertos deportivos donde atraca gran cantidad de navegantes que vienen de América del Norte. El turismo se convirtió enseguida en una de las fuentes de ingresos más importantes de Costa Rica. Por eso se están construyendo las infraestructuras necesarias para el desarrollo del sector, ya que este país, pionero del ecoturismo, está decidido a aprovechar todos sus recursos. En el noroeste, en la provincia de Guanacaste, el contacto con los turistas apenas ha influido en el comportamiento de sus vecinos, cuya principal fuente de ingresos sigue siendo la pesca.
Debido a los orígenes indígenas de buena parte de su población, Guanacaste se convirtió en uno de los bastiones de la lucha por la democracia de Costa Rica. Los habitantes de la provincia, que llevaban mucho tiempo aislados de San José y del poder político, resistieron con gran valentía el ataque de las tropas del aventurero estadounidense William Walker, quien en 1850 acarició el sueño de reinar en los estados de Centroamérica. 100 años después tuvieron que hacerle frente a las ambiciones conquistadoras del dictador Somoza, que ostentaba el poder en el país vecino, Nicaragua. Hoy en día la tranquilidad define Guanacaste. Sus habitantes se adaptan a la expansión del turismo, pero siguen conservando sus tradiciones y su cultura, y disfrutando del ritmo de la marimba, este instrumento originario del sur de África. El norte de la provincia de Guanacaste es un inmenso espacio verde que engloba algunos de los más bellos parques nacionales de Costa Rica, aunque la región esconde muchos otros puntos de interés. Liberia, la ciudad blanca, se construyó alrededor de un gran parque y tiene 40.000 habitantes. Es capital de su provincia desde hace más de 2 siglos, cuando se creó, y apenas le han afectado el paso del tiempo y los terremotos. Es una de las pocas ciudades de Costa Rica que conserva en perfecto estado las casas coloniales, que se reparan con regularidad y con mucho esmero. A 25 kilómetros de Liberia se sitúa el Rincón de la Vieja, otro volcán. Este domina las 14.000 hectáreas del parque que lleva su nombre. Está perfectamente cuidado y en él viven numerosos mamíferos como el coatí, un pariente del mapache, y centenares de especies de mariposas. Podemos visitar el Parque del Rincón de la Vieja de diferentes formas. La primera es una de las propuestas más clásicas y tranquilas, la visita a caballo. Para la segunda propuesta se necesita un material especial que puede parecer sofisticado, pero que, como veremos, es indispensable. Hay que recorrer varios centenares de metros para llegar al centro de operaciones del Canopy Tour. Ha llegado la hora de vivir una gran emoción, de lanzarse por primera vez al vacío. Se trata de un recorrido en tirolina, una actividad que tiene lugar en las copas de los árboles y te permite conocer el bosque desde lo más alto. La emoción está garantizada. Estaba muy bien, muy rápido y la adrenalina viene mucho. En los alrededor de 30 parques nacionales de Costa Rica, la fauna está protegida. Pero en el resto del país corre peligro, sobre todo por culpa de la deforestación. Por esa razón se han creado en el lindero de algunos bosques
varios refugios, la mayoría abiertos al público. El más famoso es el de la señora Hagnauer, que se instaló aquí en los años 50. Esta vieja agrónoma se ha dedicado a recoger sobre todo tigrillos, pumas, también llamados leones americanos, juguetones ocelotes y jaguares. El jaguar, al que se intenta salvar de la extinción, es uno de los animales más peligrosos a la par que bellos de Costa Rica. El lago Arenal, con sus 30 kilómetros de largo por 5 de ancho, es una de las joyas de la geografía costarricense. Entre diciembre y marzo lo azotan vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Estos vientos hacen girar unas turbinas gigantescas que proporcionan electricidad a los pueblos de la región. Este lago, muy apreciado por los senderistas, es el feudo de algunas simpáticas especies como el coatí o el mono aullador, cuyos gritos pueden oírse desde kilómetros de distancia. Una multitud de ríos alimentan el lago Arenal y permiten practicar un deporte muy movido, el rafting. También se pueden explorar las numerosas cuevas que se encuentran en los alrededores del lago. Descubrir las entrañas de la Tierra resulta siempre apasionante, pero esta aventura puede ser sinónimo de peligro extremo, sobre todo en las laderas del volcán Arenal, que vigila el lago desde sus 1.600 metros de altitud. Después de llevar 3.000 años inactivo, el volcán despertó de repente en julio del 68 y provocó muerte y destrucción. A partir de entonces, cuando anochece, el Arenal nos ofrece un espectáculo fascinante a la vez que inquietante, el fulgor de su lava incandescente. Existe una manera muy original de explorar la Reserva Natural de Monteverde, con un nombre un poco pretencioso, Skywalk, Paseo por el Cielo. Se trata de un itinerario de varios kilómetros por pasarelas colgantes, desde donde podemos observar gran multitud de especies de árboles y otras plantas. Los senderos que unen las distintas pasarelas trazan un recorrido insólito entre los inmensos helechos arborescentes, los inextricables nudos de lianas y el espesor del verde follaje. Las selvas que recubren buena parte de Costa Rica son fuente de vida para todo el planeta y de aventuras y leyendas para quienes las visitan. Las estribaciones de la cordillera de Tilarán nos anuncian que estamos llegando de nuevo al Valle Central. Allí al norte de San José se pueden visitar algunos pueblos de montaña como Zarcero, Naranjo y Grecia. La iglesia de Sarchí es la más sorprendente de la región. Sus frescos de colores vivos nos recuerdan que Sarchí es famoso por sus carros de bueyes, que se usaban para el cultivo del café y ahora son auténticas obras de arte. Los carros de madera estuvieron a punto de desaparecer con la llegada de los tractores, pero algunos artesanos decidieron pintarlos para convertirlos en pequeñas obras de arte. En Costa Rica tiene más de 100 años esta tradición. En sí es una combinación de lo indígena, de los
los primeros habitantes de Costa Rica con lo europeo, con los españoles, ¿verdad? En Costa Rica se usaba como el único medio de transporte que había en el país. Entonces el campesino ideó pintar la carreta, adornarla y procurar que le quedara bien bonita. Simplicidad y belleza son dos palabras que definen bien a Costa Rica y que nos recuerdan a una tercera: pureza, ya que en este país el respeto por la naturaleza en estado puro es prioritario, a pesar de que no se renuncia a la modernidad. Costa Rica progresa a su ritmo, un ritmo natural y armonioso.